Bueno, muy bien. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Aunque se encuentren muy bien en este segundo día del Congreso de Estudios de la India. Bueno, ayer dimos inicio a esta doble jornada de Congreso con tres grandes exposiciones y hoy continuamos con las siguientes tres presentaciones que tenemos bueno, a lo largo del día de hoy. Vamos a comenzar este martes 19 de mayo junto a la expositora Carolina Corfield Fulcheri, a quien tengo bueno, el agrado de presentar y de agradecer por su participación aquí en este congreso. Carolina ha participado como estudiante del curso de la India que realizamos el año pasado, que está a disposición, que está abierto a que más personas, si quieren sumarse, lo puedan realizar, porque está todo el material grabado, todas las clases están grabadas y la bibliografía está disponible. Entonces, bueno, está a disposición ese curso, como todos los cursos de SEDEMA. Y, y bueno, también, como veníamos diciendo ayer, este congreso es para darle espacio a personas que vienen trabajando acerca de la India, para profundizar su conocimiento, es darle un lugar, una instancia más de participación a estudiantes que quizás en lo cotidiano de, de la universidad o de lo laboral, por ahí escasean, ¿no? Este tipo de espacios. Así que, Carolina, paso a presentarte y ya te cedo la palabra. Carolina Corfield Fulcheri es profesora y licenciada en Historia de Educación por la Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad Nacional de Quilmes. Es docente de nivel secundario y superior y además es escritora eh, que se dedica a la investigación y divulgación de la historia. Carolina, bienvenida. El micrófono es todo tuyo. Buenos días a todos y gracias por estar hoy acá bueno, compartiendo esta propuesta que realmente lo que fue el curso y seminario fue algo necesario. Como bueno, dijo Iñaki, soy docente y mi actividad principal es la docencia, por más que realizo otras actividades y aunque me desarrollo tanto en el nivel secundario como en el terciario, el nivel secundario es el que más peso tiene. Y la ponencia de hoy, sobre lo que vengo a hablar, tiene que ver un poco con esta cuestión del nivel secundario y el trabajo y cómo se trabaja la temática en el nivel secundario y en el terciario en la provincia de Buenos Aires, que bueno, ese es mi ámbito de trabajo, ¿no? Eh, la India aparece en los planes de estudio y en los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires para el nivel secundario en el tercer, en el cuarto y en el quinto año de la educación secundaria. ¿Sí? En el tercer año, vinculado a lo que tiene que ver con el capitalismo industrial, con lo que tenía que ver con el reparto del mundo y la situación colonial, siglos XVIII, XIX, donde no se especifica muchísimo más, pero se invita a trabajar a partir de algunos contenidos, no de contenidos, sino de conceptos transdisciplinares que tienen que ver con la continuidad del cambio, el conflicto, las similitudes y las diferencias. Eh, Eso continúa en el cuarto año ya de forma más específica, donde se aborda la problemática o la temática del imperialismo y las transformaciones de la División Internacional del Trabajo. Sí. En quinto año vuelve a aparecer o estar presente la India como temática a partir de los procesos de descolonización del siglo XX. Esto es la teoría. Los diseños curriculares del nivel secundario, que son los que estipulan qué contenidos y en qué año se van a trabajar de todas las áreas, son del año 2009.
Pero ahí entraba la cuestión. Muchas veces, la mayor parte de las veces, de las oportunidades, estos contenidos en tercero, en cuarto y en quinto año no se abordan. Porque ahí entra la segunda de las problemáticas, que es la formación docente. En la provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos el sistema educativo más grande de la República Argentina, uno de los más grandes de Latinoamérica, solo la provincia. Eh, la formación docente tiene o está caracterizada por más que nada profesores y docentes egresados del nivel terciario. En algunas ciudades donde las universidades tienen como propuesta los profesorados, también, bueno, encontramos docentes egresados de las universidades, por poner ejemplo La Plata. Pero la mayor parte de los docentes son egresados de instituto terciario en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires, estos contenidos no aparecían desarrollados en profundidad en la formación docente. Lo cual tenía como una consecuencia lógica es que no fueran abordados en el nivel secundario, tampoco. En el año 2022, la provincia de Buenos Aires comienza un proceso de rediseño de los planes de estudio de los profesorados, que continúa hasta el día de hoy. Uno de los primeros planes de estudio y programas que van a ser revisitados y revisados en la provincia de Buenos Aires va a ser el de la carrera de profesorado en Historia y en Geografía, ambos, en el 2022. Y ahí es donde aparece justamente los estudios de Asia y África. Aparecen a partir del segundo y del tercer año de la formación docente, la carrera de los profesorados del profesorado en Historia, la materia Historia y Problemáticas de Asia y África 1 y 2. Después, en segundo año 1, tercer año 2, materias cuatrimestrales, donde ahí sí empieza a trabajarse la temática. Todavía no tenemos egresados de este plan de estudio. Los tenemos a partir del año que viene a estos docentes en las aulas que tienen esta formación. Esta pequeña introducción de la manera en que aparece la India se vincula un poquito con algo que ya habían estado eh, el día de ayer en las distintas ponencias abordando, que es la brecha cultural e idiomática que existe, que tiene obviamente implicancias a la hora de establecer acuerdos, de conocer en distintos ámbitos económico, eh, pero cultural. Volviendo a los diseños curriculares del programa de estudio, ahí aparecía una de las otras de las cuestiones, que era la bibliografía. Si bien en la formación docente aparecían las materias de Historia de Asia y África 1 y 2, teníamos una problemática que es justamente para la formación docente la bibliografía. Si bien en distintas universidades del año 2016, algunas otras por ahí un poquito antes, empezaron a conformar centros de estudios de Asia, de Oriente, de África y de la India. Eh, la mayor parte de la bibliografía todavía está en idioma no castellano. En los profesorados de historia en las universidades, los que nos formamos en alguna universidad, nosotros tenemos una formación o un acercamiento mínimo a la historiografía de la India, sobre todo a lo que se conoce como la Escuela de los Estudios Subalternos, inaugurada por Buja, que propone otra forma de comprender la historia a través de justamente los sectores subalternos y de la idea de la subalternidad. Pero eso no estaba muy trabajado en los profesorados terciarios hablo de la provincia de Buenos Aires, tal vez en otras provincias es distinto, desconozco en el caso de otras provincias. Pero bueno, esto se viene a subsanarse a partir del año 2022 con estos nuevos programas donde comienza a darle importancia a la provincia de Buenos Aires a esta idea que va de la mano, bueno, de la proyección del sur global. No es que vienen caídos de la nada el hecho de que empezara a estudiar la India y África y a conocer y acceder a un acercamiento. Pero como dije antes, bueno, todavía no tenemos profesores egresados con este programa. La realidad hasta el momento es que lo que suele suceder en las aulas
dependiendo mucho de la buena voluntad de los distintos docentes que están trabajando en el nivel secundario, ya sea gestión privada o pública, es indistinto, es que lo único que efectivamente tenemos de trabajo de la India es que en quinto año aparece Gandhi, así de la nada. Es lo que sucede en el aula. Apareció Gandhi en un momento. ¿De dónde vino? ¿Por qué está ese hombre ahí? Y cómo se llegó a eso? Queda totalmente desconectado, descontextualizado de la cuestión histórica. Y de los años anteriores, sobre todo. Porque quinto año es, bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos 6 años de primaria, 6 años de secundaria. Eh, Prácticamente en el último tramo es donde aparece este hombre que muchas veces no se termina de comprender, queda desdibujado la temática, porque, bueno, si bien aparece en los diseños curriculares, el foco está puesto en Latinoamérica y en Argentina. Pero ahí entra, bueno, otra cuestión. Abordamos nosotros, bueno, cómo trabajamos, que es la segunda parte, ante esta realidad, cómo trabajamos, cuáles son los desafíos, cuáles son las propuestas para trabajar en el aula. Bueno, eh, posibilidades tenemos muchas. Una de las temáticas, tal vez la más trabajada en el nivel secundario, en tercer año, en cuarto año, se vuelve a revisitar en quinto, es la inmigración. Generalmente nosotros abordamos la oleada migratoria y nos centralizamos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona portuaria y en lo que sucedió en el puerto y en la ciudad de Buenos Aires, bastante porteño-céntrica en ese sentido, por ahí la forma en que se trabaja la migración y en menor medida en el impacto que tuvo las oleadas migratorias de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en el interior de la provincia, bueno, la zona de la Pampa Húmeda, donde, bueno, se encuentra Junín, sur de Santa Fe y el litoral. Pero bueno, ahí nosotros también podemos incorporar una de las corrientes migratorias va a ser justamente los migrantes que van a venir del Punjab, que van a llegar como trabajadores eh, ferroviarios en la construcción y en el tendido de las vías ferroviarias en el norte de nuestro país, en la época en que los ferrocarriles eran capitales ingleses. Y que esas personas van a asentarse y van a crear comunidad en Argentina. En un tema que está muy trabajado en el nivel secundario, ahí tenemos un primer acercamiento posible para trabajar o acercarnos en un primer momento, tal vez de forma tangencial, a lo que es los estudios o la problemática de la India a través de los migrantes y de las comunidades. Y migrantes en Argentina y del ferrocarril, que es un tema que se trabaja muchísimo, no solamente en historia, sino también en geografía, en otros años y de otras maneras, pero que también se aborda. Siguiendo. Y ahí entra la cuestión, bueno, ¿cómo llevamos estos contenidos al aula? ¿Qué posibilidades tenemos? Nosotros en educación hablamos de transposición didáctica, como es decir, cómo transformamos estos contenidos o, por ejemplo, la formación que tenemos, el seminario de la India, el curso de la India, ¿cómo lo transformamos o cómo lo llevamos al aula? Ese ejercicio de transposición didáctica, porque no todos los recursos didácticos son materiales didácticos. Un recurso didáctico es cualquier cosa que nos sirva, cualquier elemento que nosotros lo podamos utilizar con un fin pedagógico en el aula, pero que no fue pensado originalmente con un fin pedagógico. Por ejemplo, una película. Una película, si no está pensada para trabajar en el aula, es eh, una pieza de arte, podríamos decir, pero no, y podemos trabajarla en el aula de distintas aristas, pero no es un material didáctico, es un recurso didáctico. Como docente uno puede apropiárselo para darle algún tratamiento en el aula. El otro es el material didáctico, que es cuando tenemos materiales específicamente diseñados con propósitos educativos. ¿Qué es lo que sucede con la
voy a hacer los estudios de Asia, India y África. Voy a tomarlo acá como un bloque. Que tenemos recursos didácticos, pero no tenemos material didáctico para trabajarlo. No hay materiales desarrollados con un diseño o con un propósito educativo específico en nuestro país, en general. Sí tenemos recursos. Los recursos que nos ofrecen las posibilidades son la literatura, como presentó la ponente del día de ayer, el cine y también la cuestión que a mí me gusta incorporarla, la gastronómica, porque la gastronomía gastronomía y festivales abren una ventana de interés, está bien, tal vez desde el exotismo, pero que sobre todo en los niños y adolescentes, que son con quienes, los sujetos con quienes yo trabajo, genera ese primer interés, ese primer paso. Y ahí entran, bueno, las propuestas eh, y los desafíos. El cine para mí es también un excelente recurso didáctico y puerta de entrada. De hecho, tenemos en nuestro país ignoro si hay más, dos coproducciones argentino-indias de película. Una, creo que es del 2019, si no me falla la memoria, eh, del director Pablo César, que se llama Pensar en él, que aborda este vínculo que mencionaba también la ponente de ayer entre Ocampo y Taboré. Y hay otra anterior que no se consigue, no se puede ver. Pero bueno, hasta el año 2018-2019 hubo estos intentos de acercamiento, estas primeras coproducciones. Argentina tiene una tradición muy amplia de coproducciones con España, con Uruguay, con la India menos, solamente eran dos. Ahora eso está medio frenado por todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el de financiamiento que sufrió, lo cual impide que se desarrollen estas articulaciones. Pero también tenemos, gracias a las plataformas que tenemos todas disponibles, no vamos a decir los nombres, han llegado distintas producciones indias que acercan un catálogo que está bien, uno como docente tiene que hacer una selección, tiene que hacer un visado y hay que sentarse a ver, pero que ofrecen una propuesta que brinda la posibilidad de acceder a esta industria millonaria que es el cine en la India, la industria cinematográfica más grande del mundo. Una tal vez de las películas que se puede trabajar de dos formas es la película Forrest Gump y su remake India, donde logra con este lenguaje que creo que todos conocemos, Forrest Gump, todos vimos la película de Hollywood, donde la remake india de la película narra la historia de los 80 y los 90 de la India, la historia contemporánea de la India, a través de su personaje. Entonces es una propuesta muy interesante para un acercamiento, por ahí más desde, obviamente, el lenguaje de la comedia, a lo que es la historia reciente de la India. Y que está disponible en plataformas y que nosotros podemos acceder y poder trabajarla en el aula. Tenemos, bueno, muchísimas películas. Bueno, ¿Quién quiere ser millonario? Tal vez fue la película que fue una coproducción india más del siglo XX, tal vez del siglo XXI, la más conocida o que tuvo más repercusión a nivel mundial por los premios que ganó en su momento. Y que también permite abordar muchas cuestiones sociales puntualmente, tal vez no tanto históricas, pero sí sociales de la India. Bueno, volviendo creo que me fui un poco por las ramas, volviendo un poco para ir eh, cerrando esto. La, mm, Hay otros países como Corea o como China que en los últimos años han invertido mucho en lo que se conoce
como estrategias de poder blando, ¿sí? Que tienen que ver con la exportación de productos culturales como festivales. Creo, bueno, en Argentina el Año Nuevo Chino los conocemos todos, es una festividad que todos estamos al tanto. Producciones audiovisuales, las series y los cadramas coreanos, eh, todo lo que es la industria de la estética también. En el caso de la India, en ese sentido viene bastante más relegado que sus vecinos más cercanos, ¿no? Como China y Corea, que sí han logrado una presencia en América Latina a través de estas estrategias de acercamiento. Eh, y que, bueno, hace que persista todavía una desconexión cultural entre la India y la región, que es una barrera que limita un poco esta capacidad de influencia y de acercamiento, que si bien parece bastante banal cuando uno lo habla desde la cuestión cultural y la educación, pero que tiene una injerencia en lo práctico, en los negocios, en la política, esta cuestión de que haya barreras justamente a estos posibles vínculos y que esas barreras son culturales y que el primer lugar donde esas barreras y esas brechas culturales caen es en la escuela, antes que en cualquier otro lugar. Eh, Volviendo al por qué la importancia de trabajar justamente en el secundario como esa primera puerta de entrada, que después se profundiza en el nivel terciario, en las universidades y en los intereses después que cada sujeto obviamente tenga, y en las áreas laborales del día de mañana. Más allá de que conocer es la forma de achicar las brechas que se mencionaron ayer y que mencioné yo, y las cuestiones culturales y idiomáticas, conocer la historia de la India nos permite comprender justamente por qué hoy es una de las economías de mayor crecimiento. Y también porque, bueno, la democracia más poblada del mundo. En un momento y en un contexto donde las democracias justamente parecieran verse debilitadas, eh, ¿cómo la democracia más poblada del mundo funciona? Y ahí es donde entra justo la marca histórica. Eh, el vínculo para mí, bueno, es innegable el vínculo que puede existir entre la experiencia educativa exitosa eh, y la base para una red, para formar una red mucho más amplia de estudios. Y para mí ahí entra la posibilidad. Creo que justamente los estudios en el nivel secundario y en el nivel terciario son el espacio que se nos brinda para empezar a pensar estrategias de cooperación y de integración cultural. Pensar en la posibilidad de crear recursos didácticos, justamente, material didáctico, perdón, justamente los recursos que tenemos, empezar a pensar, a mí, bueno, este curso en particular me brindó la posibilidad de empezar a pensar y a diseñar algún material didáctico para trabajar en el aula, que eso se socialice, que esté a disposición justamente de otros docentes que se enfrentan a la misma problemática, cómo trabajar la India con chicos que tienen 15 años, que está pautado desde la provincia de Buenos Aires, está estipulado en los diseños curriculares, forma parte de nuestra obligación como docentes, por lo menos del área de historia, pero que no contamos con las herramientas para poder hacerlo. Entonces, ante, bueno, una situación que a veces se ve desbordada en las aulas, no se trabaja. Y por eso termina apareciendo Gandhi solo en quinto año sin que nadie sepa quién es ese señor y cómo llegó hasta ahí. Eh, Y para mí, bueno, como dije antes, justamente es la educación, el vínculo o el pensar estas prácticas educativas son para mí un vínculo necesario para establecer este acercamiento de ir desde lo cotidiano y desde las aulas, achicando esta barrera cultural o esta brecha cultural que después se manifiesta en montones de otras cuestiones, como hablaron mis compañeros estos días. No tengo nada más que agregar. No sé si quiero hacer alguna pregunta o si fue no medio desordenado por ahí todo. Bien, bien.
Bueno, muchas gracias Carolina por tu presentación. La verdad que me ha encantado. Eh, Creo que tengo muchas preguntas para hacerte porque, bueno, ha sonado muy interesante esto que nos comentaste a lo largo de tu presentación y, y que vos en carne propia lo estás viviendo, ¿no? Como ese desafío de decir, bueno, tengo este interés, pero también puede ser bien interesante para los chicos, para los estudiantes, para los jóvenes. Y ahí está el desafío de, bueno, cómo pensar esos materiales, esos recursos, qué estrategias implementar para acercar, en este caso de la India, ¿no? Pero de cualquier otra cultura o de cualquier otra nación. Y, y bueno, mientras ibas contando, me iba imaginando también un montón de cosas. Eh, Tengo, bueno, varias preguntas para vos. También me gustaría escucharlo a los chicos, a las chicas que están acá. Lo primero que voy a decir es, recuerdo en el secundario no haber visto nada o casi nada de la India, ¿no? Como punto de partida de decir, bueno, acá hay que hacer un trabajo hacia atrás de por qué no se ve a la India, por qué se elige no ver a la India, no, qué estructura pedagógica o de currícula se está planteando, se está pensando ante una realidad en donde bueno, digamos, los del primario o secundario, eh, quizás con un clic ya pueden ver lo que está sucediendo en la India o un TikToker o algún perfil influencer o incluso alguna serie de televisión, de otra plataforma de red social. Entonces, yo creo que también se ha como cruzado esa brecha, cruzado ese puente por otras plataformas que sobrepasan a la educación. Entonces, ya está establecido, o sea, ya está sobre la mesa. Bueno, entonces, ¿cómo desde la educación y cómo se pueden formar a quienes educan, ¿no? Para estar también en sintonía? Eh, para mí es genial, o sea, es buenísimo como ir pensando eso, diferentes dinámicas o herramientas. Nosotros el año pasado y seguramente este año, nosotros el año pasado fuimos al festival que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, que tengo el nombre Rata Yatra, se llama el festival. Fuimos el año pasado, participamos como para conocer un poco más en detalle acerca de esta costumbre de la India. Queremos ir sí a un restaurante a comer eh, algún plato típico también de allí, mientras vos ibas hablando, ¿por qué no hacer un cine debate con alguna de las películas mainstream y no tan conocidas? Porque también suele suceder eso, ¿no? Que al consumir las películas más clásicas, quizás uno sigue reforzando ese imaginario de la India y es mucho más diverso y más rico que solo eso. Pero yo creo que es clave lo que vos mencionaste de buscar hacerlo entretenido, hacerlo dinámico, hacerlo divertido para las generaciones que vienen y es brindarle un conocimiento un poco más amplio, ¿no? De otro país, de otra nación, de poder traerlos sobre la mesa y decirles, bueno, no es solo exótico, no es solo desconocido, no es solo extraño, no es solo elefantes, no es solo monumentos y más en esta era súper globalizada y súper internacionalizada, donde mientras más herramientas se les pueda dar a las nuevas generaciones para comprender el mundo, mejor, me parece que mejor. Así que, bueno, de mi parte, ese comentario, sí quisiera preguntarte cuál crees vos que es como formadora, ¿no? Como educadora el principal desafío que tiene quizás estas estructuras curriculares a la hora de presentar alguna propuesta, alguna iniciativa, algún proyecto.
Una iniciativa que entra muy bien es la cuestión de los modelos de Naciones Unidas, que seguramente quienes estemos acá hemos participado, hemos estado cerca de eso. Entonces, bueno, eso es una carta de invitación para conocer un poco más de los países. La materia de historia, geografía, por supuesto, pero cómo hacer para, de forma concreta y práctica, poder integrar a los módulos cuestiones más específicas de los países. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo lo vemos? Bueno, volviendo un poquito a lo primero que habías dicho como comentario, sí, la tecnología hoy les permite a los estudiantes, a partir de TikTok, de influencer, acceder o tener una ventana. Pero también sucede otra cosa, que los contenidos a los cuales ellos acceden, y ahí entra uno a tratar de formar el pensamiento crítico, o por lo menos la selección crítica de toda la información que se les presenta de forma apabullante a chicos de 14 15 años. Con la India fue un desafío, porque el año pasado eh, una de las clases arrancó con uno, ¿qué es lo que conocen ustedes de la India? O cuando yo le digo de la India, ¿qué se imaginan? Que es un ejercicio que por ahí también hago con África. Si uno dice África, ¿qué se imaginan? Y si uno dice, ¿qué se imaginan con India? Y salieron dos cosas con respecto a la India. La suciedad y la comida. Y eso tenía que ver mucho con los TikTok que veían sobre cómo se fabrican cosas, que tienen una visión bastante negativa sobre lo que tiene que ver con la comida callejera y todo eso, o el lujo excesivo de algunas familias de algunos lugares. Eran dos cosas eh, eh, eran muy contradictorias estos dos polos de lo que ellos, y elefantes. Eran como las tres cosas que ellos imaginaban si tenían, y que estaba en un lugar que estaba muy lejos. Si tenían que imaginar India, era un lugar que estaba lejos, elefantes, poca higiene en la comida callejera, y ahí también uno, en mi caso, tuve que poner a explicar por qué hay culturas que consumen la mayor cantidad de su alimento, su dieta diaria en la calle, en puestos callejeros, que no es algo característico de la India, que tiene que ver con que no todo lo que ellos están viendo es real también. Eh, y esta cuestión de cómo conviven esta realidad que ellos veían con, por ejemplo, sobre todo con influencer, con la cuestión del lujo y la dimensión del lujo y de la riqueza. Y esta polarización entre ricos y pobres que les había llamado a algunos la atención. Entonces ahí, por más que ellos tengan el acceso que les permite la tecnología, también tiene que haber algún adulto o algún docente o alguien con un poco de criterio como para mo- moderar un poco este consumo o estas ideas que también les llegan y que moldean la forma en que ellos imaginan no solamente un país, sino su cultura y las personas que ahí viven. Porque de ahí al prejuicio tenemos un paso muy chiquitito. Por otro lado, la pregunta que habías hecho sobre, bueno, de cómo trabajar las posibilidades y demás, bueno, primero ahí tiene que haber una decisión. En los diseños curriculares, como dije, está presente el tema de que el docente elija o no, elija trabajar en función de, bueno, también uno tiene la libertad de cátedra de darle más peso a otro contenido que a ese. Es una decisión del docente, pero también esto iba de la mano en que la formación docente de la provincia de Buenos Aires, como había dicho antes, la mayor parte de egresados del terciario no tenían una formación que les permitiera tener conocimientos medianamente profundos de Asia, India y África. Eso, bueno, se subsanó en los últimos años. Después entran, bueno, cómo acercarlo y que sea de una manera un poco más lúdica, divertida, si se quiere. La Argentina es un país enorme. El octavo después de la India somos el país más grande, justamente. Eh, y generalmente los festivales o la cuestión de la cocina queda muy relegado a las ciudades grandes. En el interior del país, no.
Sí, nosotros hicimos una experiencia, eh, no una gran experiencia gastronómica ni culinaria, pero sí en Junín tenemos un chef bastante, hay varios, pero hay uno bastante bueno que se ha dedicado mucho a trabajar con comidas y con ingredientes por ahí más exóticos y de otros países. Y había estado realizando un ciclo de comida de la India en su local. Entonces pudimos conocer ingredientes, formas de cocinar, hábitos alimenticios, eh, que después, bueno, lo hicimos con varias culturas y después tratamos de replicarlo en el aula. Un desastre, hermoso. Nos quisieron matar, hicimos lío, ensuciamos. No sé si se acuerdan de otras cosas, pero yo creo que lo que hicieron ese día sí se van a acordar. Pero que a veces es en el interior te queda más limitada la cuestión de los recursos educativos y recae mucho en la literatura y en el cine porque tiene que ver con el acceso que tenemos. Pero lo principal para mí es, bueno, empezar a generar. La India no aparece. Hace muchos años, cuando todavía se utilizaban muchos manuales en el secundario, no aparecía la India. Uno podía seguir justamente cuáles eran las líneas. Hasta el año 2009 todavía la industria editorial de manuales estaba bastante eh, en auge en Argentina, hasta el año 2008, 2009, cuando salen los diseños curriculares que todavía están vigentes para la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, en ningún libro encontramos menciones a la India, aunque estaban los diseños curriculares pensados ya en los manuales de esa época. Eh, que el manual lo que brinda es justamente una estructura ordenada para el docente, independientemente de la formación que tenga o no para trabajar una temática. Y ahí, bueno, para mí es donde tenemos el desafío, los docentes que por ahí tenemos interés en trabajar algunas de las otras culturas que están pautadas, que está estipulado a trabajar, pero que no se trabaja tanto. Eh, Hoy estoy acá hablando del caso de la India, pero no sucede lo mismo con el continente africano. Y que tiene que ver con el desafío de crear recursos, de elaborar secuencias didácticas, de pensar estrategias para trabajar los materiales y que en el interior de este país tan grande y tan diverso, tal vez justamente el lenguaje audiovisual sea la forma más sencilla, porque está más al alcance de todos. Los que están en ciudades grandes por ahí tienen la posibilidad justamente de ir a festivales o en el caso de que haya festivales de comunidades y demás, que cuenten con presencia. Bueno, es una comunidad pequeña en Argentina, la comunidad de migrantes que provienen de la India y no están ubicados justamente en todo el país como puede pasar con la colectividad italiana o españoles o sirios libaneses. Entonces, por ahí eso se dificulta. En mi caso, bueno, la mayor forma de trabajo que hemos tenido tiene que ver con lo audiovisual, con las artes, y porque es lo que nos ha permitido. Hicimos, bueno, nuestra experiencia culinaria que nos salió muy bien, pero es lo que nos ha permitido por ahí ser una puerta de entrada. El interés está de los adolescentes, tal vez porque justamente les resulta lejano y exótico, el interés está. Lo mismo que cuando uno habla de Corea. Uno puede estar hablándole de montones de cosas, pero uno habla de Corea y prestan atención automáticamente, que ahí es donde, bueno, por lo menos el exotismo y lo lejano suma. Tal vez si uno está abordando la historia de Brasil, bueno, Brasil les resulta cerca, no les resulta tan atractivo desde el lugar en el que se encuentran, pero creo que hay que aprovecharlo, el interés de los estudiantes está, porque ese interés hacia lo desconocido, eh, más allá de que uno hoy pueda decir, bueno, las tecnologías ocupan una parte importante de la vida de los estudiantes,
esa curiosidad está. Y creo que la tenemos que aprovechar como docentes y pensar, bueno, y ponernos a trabajar en nuevos recursos. Tal vez, bueno, ahí también tendrían que entrar los ministerios de las provincias de educación, justamente a empezar a facilitar materiales o a pensar con los equipos curriculares estas nuevas estrategias de trabajo. De hecho, bueno, ahora se está avanzando en nuevos diseños curriculares, no sé cómo serán. Tal cual, Carolina, bueno, gracias ahí por tu análisis, por tu comentario. También tengamos en cuenta que a esa edad o a esta edad adolescente, la incidencia o la implicancia que puede tener una experiencia o una actividad para alguno de los estudiantes es altísima, ¿no? Esa influencia, eh, quizás con esta experiencia que vos nos comentabas bueno, estuvieron probando comida con algunas especias o sabores más exóticos, y ya les genera, ¿no? Como esa novedad, esa curiosidad, y quizás el día de mañana eso haya sido el condimento literal para que puedan seguir explorando o profundizando sobre, sobre bueno, estas naciones un poco más lejanas. Entonces, sí, por un lado, coincido con vos bueno, seguir las tendencias y ver cuál es el interés y adaptarse, ¿no? A los intereses de los jóvenes, porque claramente no, no, no hay que ir en contra, ¿no? De esa tendencia tan clara o tan notoria, eh, al mismo tiempo de ir creando instancias, ¿no? De participación, de intercambio, de probar cosas nuevas, cosas distintas, de traer algunos juegos. Creo que en ese aspecto, ¿no? Es como combinar o hacer match entre ambas situaciones, entre lo que se quiere enseñar o ofrecer algo nuevo y lo que los jóvenes hoy les llama la atención, que justamente es, como bien decías, me imaginaba de Corea por el K-pop, por las series, el anime, etcétera, etcétera. Hace poquito también tuvimos un ciclo de charlas sobre Japón y se abordaba mucho esto, ¿no? Entonces, bueno, traerlo eso para adaptarlo a algunas dinámicas acá. Bien, quisiera escuchar a las personas aquí presentes con algún comentario, con alguna pregunta, si tienen dudas, consultas Carolina, para debatir, para intercambiar entre nosotros. Eh, Quien desee, van a levantar la mano, abrir el micrófono o escribir en el chat que lo leemos. Yo solamente comentar esto, bueno, mismo de lo que hemos estado hablando, destacar digamos, el rol docente para también bajar todo este contenido y también destacar estas oportunidades de formación que al menos yo en la experiencia de escuela secundaria en Mendoza, muchas veces se seguía, digamos, como una línea un poco más eurocentrista, si se quiere, de cómo ver y cómo aprender el mundo. Y de lo que recuerdo, lo único más lejano que nosotros veíamos era, por ejemplo, no sé, China en ese momento, 2009, por esas épocas. Entonces, más que nada eso, o sea, destacar ahora lo que es un rol docente para lo que es esto, bajar estos contenidos a las aulas de hoy en día, teniendo en cuenta esto de la accesibilidad que hay de todo, de toda la información, lo fácil que es para un alumno en el aula con un celular, con una computadora, poder acceder a mucha información, pero mismo esto, o sea, el rol docente de quien lo pueda guiar al alumno para poder entender lo que está viendo o entender lo que va a leer o el contenido al que se va a acercar. Entonces, es eso, más que nada un comentario por ese lado y también destacar estos espacios de acercamiento un poco más a lo que son estas diferentes también culturas y bueno, como lo estuvimos viendo ayer con las diferentes ponencias, ¿no? Con la literatura, con la música, con el cine,
Obviamente esto teniendo en cuenta lo lejano, o sea, o la lejanía que tenemos de nuestro país hacia con la India. Y bueno, tal vez eso, tal vez de ahora en más se puedan abrir espacios, digamos, como más accesibles. Por ejemplo, no sé, bueno, para una persona que está en el interior del país es un poco más difícil, entonces por eso quería comentarles que realmente, por lo menos desde mi formación, yo aprecio mucho estos espacios para poder acercarnos un poquito más. Gracias, gracias Agustina por tu comentario. Eh, bueno, creo que diste en el clavo con esto que mencionás porque, bueno, el objetivo de esto, de este congreso o de lo que ha sido el curso de la India el año pasado, que tuvimos un montón de sesiones, que algunas fueron más amplias, otras más específicas, pero siempre con conocimiento de la India. eh, Queríamos lograr, bueno, lo que le viene sucediendo a Carolina, ¿no? Que es, wow, hay tanto, ¿no? Hay tanta información y cómo podemos extenderla, cómo podemos hacer que se expanda esa, esa información o ese conocimiento hacia los demás. Es como, qué bueno esto que vi o qué bueno esto que aprendí, cómo desde mi función o desde mi rol o desde mi papel, en este caso de Carolina como docente, cómo poder retransmitirlo, ¿no? A otras personas. Entonces, a mí me parece buenísimo que se haya logrado eso. Sí, Carolina, bueno, preguntarte como en el aula, qué es lo que vos por ahí recibís o percibís de los estudiantes, de los adolescentes, cuando les mencionas, bueno, hoy vamos a hablar de la India o vamos a hablar de algún otro país, es un poco más lejano. ¿Cuáles son las primeras impresiones? ¿Notás que hay interés al momento o depende también de la dinámica de la actividad? ¿Por dónde quizás vos tratás de armar este tipo de actividades para engancharlos, ¿no? Si nos puedes comentar. Bueno, depende de la dinámica y depende del tema. Yo me desempeño en primero, cuarto, quinto y sexto año del secundario, menos segundo y tercero, tengo los otros años, en la materia historia, básicamente, otros más, pero historia en todos los años. Eh, Depende por ahí de la propuesta y de la dinámica de la clase. Generalmente hay veces que si es una propuesta más acción, siempre, en general no me ha pasado, suele suceder que por ahí hay alguien que no tenga ganas de hacer, pasa en cualquier grupo humano. Eh, pero cuando son acciones concretas como, bueno, vamos a una visita, una salida educativa, vamos a ir a tal lado a ver esto, cómo funciona, o viene alguien, o vamos a probar, o vamos a intentar hacer, que fue lo que intentamos hacer el año pasado. Vamos a intentar, ahí sí, el interés y la respuesta es inmediato. Lo mismo sucede con la cuestión del cine. Pero una película que también muchos están acostumbrados o tienen esta idea de que ver una película es perder el tiempo, también tiene que ver con la selección que uno como docente va a hacer de esa película, las actividades que viene realizando antes y las actividades posteriores al visado para que no quede como una cuestión ahí desconectada. Eh, y en general, cuando son propuestas de otros lugares, películas coreanas, chinas, indias, hay un interés, porque la realidad es que en lo que tiene que ver con lo audiovisual, en verdad consumen mucho lo que los algoritmos les sirven el adolescente. Y los grandes también, no solamente los jóvenes y los adolescentes. Y tal vez justamente es en la escuela el lugar donde uno puede ver algo distinto, que no llegaría de forma más mecánica como o guía
los algoritmos eh, en las redes. Entonces, está bueno, hay interés, generalmente siempre la respuesta ha sido buena. Por ahí tenemos a alguien que pregunta, obviamente, el para qué, y es genial que pregunten el para qué, pero la respuesta generalmente siempre ha sido buena. Y había visto ahí una pregunta que tenía que ver con por qué que el país sea lejano conllevaba a que sea dejado de lado en la educación en general. Si verdaderamente se piensa en enseñar más sobre este país o solamente ciertos establecimientos educativos están interesados y tomando medidas. Bueno, eh, sucede una cosa, los establecimientos educativos tienen un proyecto institucional, todos, cada uno que es individual y tiene que ver con las orientaciones, con las modalidades y con el contexto y con la comunidad que va y que concurre a ese establecimiento. Pero después los docentes en particular tenemos la libertad de cátedra y dentro de una propuesta curricular donde hay NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario, mientras vos des del núcleo de aprendizaje prioritario, sí o sí lo trabajes, después para encima, pues, por encima de eso puedes trabajar cualquier otra cuestión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se dejan de lado? Yo creo que no tiene tanto que ver que se deje de lado por una cuestión de lejanía, ni siquiera de desconocimiento en la formación, sino por tiempos. Eh, los docentes de la provincia de Buenos Aires estamos o gastamos la mayor parte de nuestro tiempo muchas veces en cuestiones administrativas. Hay muchas instancias que tienen que ver con las intensificaciones, con las evaluaciones, con elevar notas, que van reduciendo mucho los tiempos disponibles. Otra de las cuestiones que en todo el país sucede y en todas las escuelas, gestión privada y pública, es la asistencia y las trayectorias discontinuas de parte de los estudiantes, que bueno, es un desafío hoy también para la escuela cómo revertir eso. Ninguno de los que estamos acá hoy eh, faltó en total en el secundario, salvo que haya tenido alguna enfermedad o alguna situación X en particular, nunca faltó 40 días a la escuela en lo que va de un año. Hoy es una realidad en todas las escuelas. Entonces, muchas veces los docentes lo que tienen que ver, terminan haciendo es no solamente en el área de historia, sino en todas las áreas, recortar solamente a el mínimo. Porque hay mucho ausentismo por parte de los estudiantes. Y que no es algo característico de la escuela pública, es una problemática hoy también para las escuelas de gestión privada. Entonces, obviamente que hace que si el núcleo o si el eje está puesto en Argentina y en Latinoamérica, en el caso de historia, uno trabaja en tres niveles: mundial, latinoamericana y argentina, para el ciclo superior, para cuarto, quinto y sexto. Eh, Se termina haciendo más foco en Latinoamérica y en Argentina y solamente viendo de mundial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Entonces queda por fuera el tratamiento de la India, de los procesos de descolonización de África, de China, también queda muy descontextualizada, pero que tiene que ver con esta cuestión de qué es lo que se prioriza en un momento donde tenemos tiempos acotados y hoy estamos atravesando una problemática que tiene que ver con el ausentismo en las escuelas, o no el ausentismo, pero sí la asistencia irregular. Entonces termina lamentablemente quedando por fuera el tratamiento de estos temas o que queden muy descontextualizados o muy traídos de los pelos en algún caso, y que sea muy difícil poder desarrollar por ahí secuencias didácticas de 4 o 5 clases que te lleva a trabajar un tema, unas 4 o 5 clases, y uno piensa que hay una introducción, que hay tratamiento con algún material, que hay actividades para resolver, que después tiene que haber un cierre de esa temática. Son 4 clases, son 5, pero cuando uno tiene una asistencia discontinua donde no tiene a no son los mismos alumnos que tienen sentados siempre, clase a clase, hace que sea muy difícil trabajarlo.
No me parece tanto una cuestión de establecimientos o decisiones de establecimientos educativos, sino de estas problemáticas que atraviesan, bueno, los últimos días estuvimos muy atravesados por la violencia en las escuelas. Y eso llevó a que tuviéramos que organizar jornadas de convivencia, de todo lo que uno pensaba trabajar, cualquier área, matemática, sociología, biología, físico-química, historia quedó supeditado a que teníamos una problemática que nos atravesaba. Y que bueno, tuvimos que después reordenar los tiempos. Y suceden estas cosas, la escuela está muy atravesada por montones de cosas, sobre todo los últimos 5, 6 años, 10 años, que hacen que por ahí uno relegue estas temáticas como, entre comillas, menos importantes y que no se trabajen como nos gustaría. Y bueno, y destaco de estos espacios justamente para la formación, que eso es otra por ahí de los puntos débiles, que no teníamos espacios para la formación en estas temáticas que nos brindaran recursos después para llevar a las aulas. Excelente. Muchas gracias, Carolina, por esta evolución, este comentario. Quisiera hacer una pregunta como más colectiva para cerrar, para concluir. Quisiera preguntarle que, bueno, cada uno si nos puede comentar eh, qué tanto ha aprendido de la India en su educación o a lo largo de su educación. Resumidamente, en unos minutos, desde primario, secundario e incluso universitario. ¿Por qué? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque, bueno, ahora conversando, vos decías, Carolina, que, claro, se está intentando, ¿no? Brindar insumos para que se pueda hablar cada vez más, ¿no? De la India, de estos países. Ahora pienso, bueno, en el siguiente tramo, si querés en el universitario o en el nivel superior, y voy a hablar de mi caso personal por la currícula de mi facultad. No recuerdo haber tenido una materia particularmente de la India o de esa región de Asia del sur, pongámosle. Entonces, sí creo que había una optativa, que incluso no había cátedra o había que anotarse y pertenecía a otra unidad académica. Entonces, bueno, pensamos desde este lado, ¿no? De la formación primaria, secundaria, pero del lado universitario, ¿qué sucede? O recién se están abriendo algunas currículas que van tomando a la India, que van incorporando autores pertenecientes a la India, que se generan actividades de extensión relacionadas. Pero bueno, también ahí hay un déficit o un desafío, ¿no? De incorporar mayores conocimientos sobre este país puntualmente. Entonces, bueno, preguntarles, incluso a vos, Carolina, si nos querés contar, bueno, cómo considerarían a nivel personal su encuentro o su conocimiento con la India a lo largo de su educación. Quien quiera empezar, animo para que debatamos ahí un poquito antes de cerrar. Bueno, yo si quieren al comienzo digo, yo así también cierro y cedo la palabra acá a los presentes. En mi caso, bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata, historia. Era una materia las que abordaban problemas de Asia o problemáticas del mundo del sudeste asiático, eran optativas. Aparecía muy poco de China o del sudeste asiático o de la India en alguna cátedra universal. Y en una materia que era historiografía, sí abordábamos la producción historiográfica de la India a partir de Guja y de la corriente de los estudios subalternos. Creo que si sumo en todos los años de carrera, yo no hice la optativa de, de Asia, elegí otras, porque también estaba en esta cuestión de comisiones que no hay, que hay que ver si se abren, si no, los horarios que a uno le pueden servir o no. Creo que si en total fueron 5 clases o 4 clases
donde se trabajó en mi formación en universitaria fueron muchos. No, realmente no hubo una formación en profundidad o que me brindara las mismas herramientas, eh, porque si bien la perspectiva latinoamericana ya estaba eh, instalándose en el momento que yo estudié, y había como recién, o se empezaban a hablar de los estudios decoloniales, bueno, nosotros, tanto América Latina como la India, comparten la experiencia colonial, eh, y es un punto en común. Y se empezaba a hablar de la decolonialidad, pero bueno, no quedó tanto, la verdad que no es una formación muy exhaustiva o para nada en esas cuestiones y en esas temáticas. Buenísimo, gracias. Emilia, Agustina, bueno, las veo aquí con las cámaras prendidas, así que van a tener que conversar con nosotros. Si nos quieren comentar, Si quieren, continúo yo. dale. Yo venía pensando, bueno, muy interesante la exposición, gracias, y venía pensando con respecto a lo del secundario, y no, la verdad que no he tenido, o sea, en todo lo que fue mi experiencia primaria y secundaria, ninguno, y lo que me resulta paradójico también es que yo fui a los últimos 2 años a bachillerato internacional, y eran todos temas tal vez vinculados con organismos internacionales, pero en absoluto temas asiáticos. También tiene que ver por ahí porque era año 2010, entonces, bueno, por ahí evidentemente no estaba como centro, como hoy tal vez, del dinamismo del capitalismo, ¿no? Y después mi acercamiento con los países asiáticos fue más eh, personal, familiar, si se quiere. Yo tenía mucha familia que viajaba a India cuando yo era más pequeña, por temas más, tal vez, espirituales. Entonces tuve de alguna manera contacto y familiar porque, bueno, vengo de una familia industrial, exportadora a países asiáticos, entonces cuando tal vez era un lugar mucho más exótico del que es hoy en día y lejano, tal vez de alguna manera tenía contacto en mi casa con algunos objetos traídos y demás. Y lo que es en mi trayectoria universitaria, eso también, igual que ustedes, tenía una optativa de China, Corea, Japón y un seminario, en el cual éramos muy pocas personas en un horario también complicado, de sudeste asiático. Pero en este caso en los dos estaba excluida la India. Y fue recién en la maestría que estoy realizando ahora que me pude, digamos, interesar también por temas. Vemos bastante la India y está más enfocado en lo que es Indo-Pacífico y ya no tanto Asia-Pacífico. Pero bueno, también por temas personales decidí como adentrarme un poco más al mundo de la India y todo lo que es tal vez la diplomacia cultural o el soft power. Y un poco también compartiendo lo que venían pensando, hay algo que me parece también paradójico, que es la extensión, digamos, del yoga como práctica, que en un punto es como uno piensa, bueno, se globalizó, es algo que viene de la India, pero se occidentalizó a tal punto que tal vez hay como una especie de quiebre, ¿no? De cultural, que uno no lo asocia a priori con la India. Tal vez sí se canta un mantra al final de la clase, pero no hay, digamos, una asociación directa. Y eso es algo que tal vez, como venían pensando, de cómo superar estas barreras culturales que la India, perdón, que Corea y China pudieron lograr, cómo falta tal vez ese clic con respecto a la India, siendo que es una práctica que en Argentina es como muy extendida. Eh, Así que bueno, ese es mi comentario. Gracias, Emilia, por tu aporte. Súper interesante lo del yoga al final. Eh, no sé si diría que se occidentalizó, pero sí se le quitó por ahí o a veces. Tampoco soy un especialista, ¿no? en yoga. Sí se le reduce quizás esa cuota espiritual abstracta o del mensaje que tiene de por sí el yoga. Eh, Cuestiones que tendemos a hacer los occidentales, ¿no? Como a quitarle ese valor un poco más intrínseco eh, de cuestiones orientales, ¿no? En términos
muy, muy, muy dispares, muy, muy dispares. Eh, Bien, ¿quién más? Tenemos a Agustina, a Felipe, a Agustina y a Agostina. Quien quiera hablar sobre su experiencia aprendiendo sobre la India. De mi parte es un poco también parecida a los demás que habían comentado. En la universidad, más que nada, tal vez por la incidencia de los autores que teníamos que estudiar también, o sea, todos de escuelas europeas, norteamericanas, también alguna optativa o algo ahí, esto también que puede haber sido una charla, un curso, pero nunca poniendo el foco en lo que es India en sí. Y de parte personal, tal vez como, bueno, mi formación que he tenido ha sido en ciencias políticas, ciencias sociales, teniendo en cuenta, bueno, mi mamá es profesora y licenciada en historia, entonces por ahí tenía un poco más de acceso, junto con mi hermano, a otro tipo de material y siempre, también mi mamá era muy didáctica en su manera de dar clases, siempre con apodo audiovisual que tal vez para la época en la que ella daba clases en los 90 y principios del 2000 no era algo tan común. Entonces, bueno, nosotros teníamos como por ahí esa ventaja de poder acceder a diferentes contenidos. Pero sí, creo que un poco la experiencia en la universidad ha sido un poco compartida entre todos. Y bueno, esto también de poder acceder, digamos, a estas otras formas de conocimiento, si se quiere. Eh, por ejemplo, que lo que he estado viendo yo, eh, más que nada con lo que son los trabajos de las embajadas en las capitales, más que nada, de poder, digamos, como por ejemplo, como la ponencia que tuvimos ayer del agregado consular, me parece sumamente importante también esto, o sea, como para empezar a darle un poco más de espacio, teniendo en cuenta la producción de India que está teniendo, o sea, que tuvo y que va a seguir teniendo. Pero sí, más o menos es una experiencia compartida. Gracias, Agustina. Haciendo un pequeño relevamiento de nosotros que hemos hablado, bueno, quizás la intersección está en que previamente o contextualmente había una conexión o un interés por la India, ¿no? Emilia con su caso quizás más familiar particular, bueno, vos Agustina también, ¿no? Eh, no solo por el mero hecho del interés personal de conocer sobre la India, sino porque estaban como eh, influenciadas de cierta manera por, por elementos cercanos a la India, ¿no? Entonces, eh, bueno, como estadística por ahí o como dato de color. Felipe, Agustina y Agustina, si quieren comentar algo más, quizás acerca de su interés con la India o cómo es su vínculo con este país, lo que deseen. Personalmente a mí, igual que lo que fueron hablando, o sea, no tuve así un vínculo directo de materia de la facultad, ni mucho menos en el secundario. Capaz sí en una materia política internacional contemporánea veíamos, o sea, el mundo en general, en relaciones internacionales, pero no así enfocado en la India, sino como hay una clase que capaz veíamos la India, también sudeste asiático, pero no así, no unas clases así como decía Carolina, como cuatro o cinco clases, como un seguimiento. Pero bueno, al ser un país emergente, como todos los del sudeste asiático también, me parece muy, muy interesante poder aprender, digamos. Muy bien, gracias Felipe ahí por tus palabras. Yo cierro con un comentario acerca de, bueno, qué interesante ha sido esta exposición
entrelazando también la disciplina de la educación, ¿no? Desde tu lado, Carolina, que a veces por ahí damos por sentado o nos olvidamos, ¿no? De cómo se construyen las currículas, de también cómo son las estructuras eh, educativas, y que es bien interesante conocer de primera mano, por ahí desde tu lado, eh, cuál es el desafío, ¿no? Como, el mismo trabajo, ¿no? En sí mismo es un desafío. Preparar ese material, eso, pensar cuál va a ser el impacto que va a tener en los adolescentes. Eh, entonces, bueno, agradecerte por tu exposición. También comentar, ¿no? Que si bien desde nuestro lado tenemos la intención de seguir trabajando una línea sobre la India, bueno, por eso hicimos el curso el año pasado, ahora este congreso, seguramente en futuro sigamos explorando otras instancias de aprendizaje, de diálogo y de debate. También incluir que la proyección de la India o cierta política exterior de soft power o de diplomacia cultural o diplomacia educativa, también corresponde, ¿no? Al país, a una decisión del país, ¿no? Y esto se puede ver reflejado en que, por ejemplo, la embajada de la India aquí en Buenos Aires está muy activa, muy activa. Entonces, hay un interés concreto de fortalecer los lazos y los vínculos con el país, con Argentina, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la balanza, ¿no? De nosotros qué iniciativa tomamos, pero también cuáles son los ejes o cuáles son las decisiones en materia de política exterior de la India para con Argentina o para con América Latina, ¿no? Ese también es el detalle. Eh, Caro, si querés, cerramos con algún comentario tuyo, alguna reflexión que nos quieras dejar. No, yo creo que nada, todos acá estuvieron agregando, tenemos bueno, una experiencia compartida, que es lo que te llamó la atención, y que, bueno, como vos decía por ahí, lo que hay que hacer es tratar de establecer estos vínculos, estos nexos. Tenemos una embajada que está interesada en empezar o en desarrollar y fortalecer más los vínculos culturales. Bueno, ver desde las instituciones eh, intermedias, de las instituciones educativas en mi caso, pero también desde montones de otros espacios, bueno, cómo podemos articular con estas propuestas para lograr un resultado, una experiencia mucho más exitosa. Porque, bueno, justamente si saliendo de la educación estamos, o se habla mucho de la proyección del sur global, bueno, no podemos ignorar a la India. Además, una de las economías de mayor crecimiento y el país más poblado del mundo. Entonces, bueno, todas las instituciones y los agentes que tenemos que empezar a ver de qué manera articulamos con estas propuestas, con la labor que está haciendo la embajada. Después, nada, agradecerles a todos que se tomaron el tiempo para estar acá y que participaron y que aportaron, que contaron sus experiencias. Yo también me voy un montón a partir de lo que dijeron, con ideas para ir pensando, y mi intención o lo que estoy en este momento trabajando es justamente en hacer un cuadernillo de trabajo para poder darle una especie de sistematicidad a la cuestión de la temática de la India, con propuestas más concretas y estructuradas que se iban un poco por ahí de comodín para aquellos a quienes no, no tienen por ahí la formación o no tienen el tiempo, porque, a ver, pensar también actividades y diseñarlas lleva un montón de tiempo y es trabajo no pago de los docentes. Eh, Así que nada, me voy con algunas ideas también en función de los comentarios que hicieron. Así que nada, gracias a todos. Muchas gracias a vos y a ustedes, ¿no? Por este intercambio, que creemos que es lo más fructífero y enriquecedor, ¿no? Para eso, para nuevas inquietudes, para responder algunas preguntas. Esto es trabajo en red también, entonces están los contactos, estamos a disposición.
si precisan algún material más en particular o hablar con alguno de los expositores, de los docentes, también eso tenganlo súper presente. Les recuerdo, continuamos a las 16 horas Argentina con la quinta exposición junto a Nahuel Brites Campañola, y luego 5:30 tenemos la última charla con Genia Singh. Así que bueno, que estén muy muy bien, nos vemos más tardecito y bueno, hasta pronto. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, Gracias, chao, hasta luego. gracias. Hasta luego, gracias.